Diciembre de 2004. En un anuncio que sacudió al mercado, el gigante francés Auchan decidió vender todos sus activos en la Argentina. El comprador no fue otra cadena de supermercados, sino una empresa constructora española. De un plumazo remataban sus enormes terrenos para huir del país. Años antes habían llegado con un proyecto faraónico: los hipermercados más grandes de Sudamérica, erigidos a la vera de las autopistas del conurbano. Eran verdaderas catedrales del consumo, donde las familias pasaban el fin de semana llenando changos en cuotas. Pero esa época dorada se esfumó rápido. Las luces se apagaron, los inmensos carteles con el pájaro rojo fueron desmantelados y el sueño europeo colapsó. ¿Cómo es posible que uno de los imperios del retail más poderosos del planeta, exitoso en todos los continentes, se rindiera en la Argentina en menos de una década? Esta no es la historia de una quiebra tradicional, es la crónica de un choque brutal, la ambición global estrellándose de frente contra la realidad económica argentina. Un error de cálculo que borró a Auchan del mapa sudamericano para siempre. Para entender la caída de un gigante, primero hay que entender la magnitud de la ilusión sobre la cual decidió edificar su imperio. Corría el año 1997. La Argentina atravesaba el apogeo de la convertibilidad, una época singular donde la economía latía al ritmo embriagador del 1 a 1. Un peso argentino equivalía exactamente a $1 estadounidense. Era una ilusión de prosperidad inagotable que había transformado por completo la idiosincrasia, los hábitos y hasta los sueños del consumidor local. La clase media, repentinamente armada con un poder adquisitivo que parecía no tener techo, viajaba al exterior, compraba electrodomésticos importados y, sobre todo, llenaba los changos hasta el tope en los pasillos de inmensas superficies comerciales. El hipermercado ya no era concebido únicamente como un galpón utilitario para abastecer la heladera y la alacena. Se había convertido en el gran templo del fin de semana, en el paseo familiar por excelencia de los sábados por la tarde. En ese escenario de abundancia superficial y fiebre consumista, el tablero del retail argentino ya era un campo de batalla feroz y sumamente concentrado. No era un territorio virgen esperando ser conquistado. Carrefour, el pionero francés, llevaba instalado en el país desde 1982 y dominaba con mano de hierro el formato de las grandes superficies, conociendo de memoria las mañas del consumidor local. La cadena chilena Jumbo imponía su presencia enfocada en la calidad. Coto se expandía agresivamente defendiendo el orgullo del supermercadismo nacional, y el gigantesco coloso estadounidense Walmart acababa de aterrizar apenas un par de años antes, en 1995, dispuesto a llevarse su propia tajada del jugoso mercado sudamericano. La competencia era salvaje, los márgenes se defendían en cada góndola y las ubicaciones premium, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, escaseaban drásticamente. Fue exactamente en este momento de máxima saturación cuando el grupo francés Auchan, controlado por la poderosa familia Mulliez, fijó su mirada definitiva en la Argentina. En Europa, Auchan era sinónimo de un poderío comercial indiscutible, una maquinaria imparable que dominaba con maestría el formato del hipermercado a gran escala. Al observar los deslumbrantes números de consumo en el extremo sur de América, los directivos en la sede central en Francia tomaron una decisión que definiría su destino: cruzar el Atlántico. Llegaban tarde a la fiesta, eso era innegable. Los mejores asientos en la mesa del retail argentino ya estaban ocupados, pero la estrategia corporativa de Auchan no contemplaba entrar de manera sigilosa o gradual. Su plan maestro era compensar la tardanza con una demostración de fuerza arquitectónica y comercial absolutamente abrumadora. Si iban a entrar, lo harían con un desembarco faraónico. El objetivo estaba claro. No iban a construir simples supermercados de barrio ni sucursales de formato mediano. Querían erigir verdaderas ciudades comerciales, los hipermercados más grandes, modernos y espectaculares de toda Sudamérica. El primer gran golpe de efecto de esta estrategia se materializó en diciembre de 1997. El lugar elegido no fue la capital federal, sino Avellaneda, en la estratégica zona sur del Gran Buenos Aires. Plantaron su inmensa bandera a la vera de la autopista Buenos Aires.
La Plata, la arteria vital que conectaba el centro del poder político y económico con el sur de la provincia. La elección de este terreno no fue casualidad. Era una agresiva declaración de guerra comercial. Apostaban a interceptar visual y físicamente a las decenas de miles de automovilistas y familias del conurbano sur que se desplazaban diariamente por esa ruta. La inauguración del hipermercado Auchan de Avellaneda fue un evento que deslumbró incluso a una sociedad argentina ya acostumbrada a la ostentación de los años 90. El edificio era un verdadero coloso de cemento, acero y vidrio que desafiaba las proporciones urbanas conocidas hasta entonces. Con más de 14.000 metros cuadrados exclusivos de salón de ventas, pasillos tan anchos que semejaban avenidas asfaltadas y un estacionamiento infinito que se perdía en el horizonte, el local imponía un respeto inmediato. Para muchos habitantes de la zona sur, cruzar las puertas automáticas del nuevo Auchan era como traspasar una frontera invisible hacia el primer mundo. La filosofía comercial de la cadena se resumía en un lema no escrito, pero evidente: todo bajo el mismo techo. La oferta de productos era paralizante y abarcaba dimensiones que iban muchísimo más allá de los alimentos. En un mismo recorrido, los clientes podían echar al chango desde productos frescos y panadería, hasta neumáticos para el auto, televisores de tubo importados, indumentaria, muebles para el jardín, herramientas y electrodomésticos de última generación. Todo se podía pagar en cuotas. Para evitar que semejante flujo de dinero y mercancías se atascara, se instalaron más de 80 cajas registradoras dispuestas en una línea que parecía no tener fin. Afuera, el inmenso logo del pájaro rojo de Auchan, iluminado por las noches, se convirtió rápidamente en un faro ineludible, visible desde varios kilómetros a la redonda en la autopista. Para la soberbia corporativa francesa, Avellaneda era tan solo el prólogo, la cabeza de playa de una invasión planeada al milímetro. Creían ciegamente que el gigantesco volumen de ventas, apalancado por el tamaño descomunal de sus instalaciones, terminaría asfixiando lentamente a la competencia. Estaban invirtiendo decenas de millones de dólares, confiados en la promesa gubernamental de que la estabilidad monetaria de la Argentina era eterna. Sin embargo, detrás de la brillante y pulcra fachada del coloso de Avellaneda, debajo de las góndolas rebosantes de productos europeos y de los carritos desbordados por el crédito fácil, latía una tensión silenciosa. Auchan estaba anclando un capital monumental en un modelo de negocios estructuralmente rígido y extremadamente costoso de mantener. Sus catedrales necesitaban de un flujo de clientes masivo, diario e ininterrumpido, requerían de familias dispuestas y capacitadas para gastar sumas significativas en bienes no esenciales mes a mes. Estaban construyendo su imperio sudamericano, basándose en la peligrosa premisa de que el argentino de clase media jamás dejaría de vivir en una economía dolarizada. Llegaron al país convencidos de que su fórmula europea de expansión era infalible, subestimando por completo la volatilidad histórica de la región. El desembarco faraónico había sido un éxito rotundo en las tapas de las revistas de negocios y en el impacto visual, pero en su arrogancia habían cimentado el hipermercado más grande del continente, justo sobre una falla tectónica económica que, aunque ellos no pudieran verla, estaba a muy poco tiempo de fracturarse por completo. El aparente éxito inicial de la monumental sucursal de Avellaneda funcionó como un espejismo perfecto para los ejecutivos franceses. En las oficinas centrales de Europa, los números de facturación de los primeros años en la Argentina justificaban cualquier exceso de confianza. Convencidos de que habían descifrado el código del consumidor sudamericano, decidieron acelerar a fondo. El plan de expansión no contemplaba la prudencia. La orden era replicar el modelo faraónico y rodear la ciudad de Buenos Aires con estas inmensas fortalezas del retail. Para entender este periodo de apogeo, que irónicamente sería tan espectacular como efímero, es fundamental comprender qué significaba exactamente ir al hipermercado para la familia argentina en el umbral del nuevo milenio. No se trataba de una simple transacción comercial para abastecer la despensa. Auchan, al igual que sus principales competidores, había logrado transformar el acto de comprar en el paseo de fin de semana por excelencia. En un conurbano bonaerense donde los espacios de esparcimiento seguros y modernos
comenzaban a ser valorados, el hipermercado ofrecía una burbuja climatizada, brillante y segura. Los sábados por la tarde, los inmensos playones de estacionamiento se abarrotaban de autos. Las familias enteras peregrinaban hacia el Pájaro Rojo. Los padres empujaban changos del tamaño de pequeños vehículos, mientras los chicos se perdían en la hipnótica sección de juguetería o en los rudimentarios sectores de videojuegos que solían flanquear las entradas. Era una experiencia sensorial diseñada para anular la noción del tiempo y exprimir al máximo la billetera. El secreto del modelo Auchan radicaba en la abrumadora variedad de su oferta. Habían traído a la Argentina el concepto europeo más puro del hipermercado, un lugar donde la comida era solo la excusa para vender todo lo demás. Los pasillos de alimentación convergían estratégicamente hacia los sectores de bazar y electro. Allí, bajo luces de neón que nunca parpadeaban, se exhibían verdaderas murallas de televisores, de tubo encendidos en el mismo canal, torres de equipos de música de alta fidelidad, heladeras importadas y computadoras de escritorio. ¿Cómo sostenía el consumidor local semejante nivel de consumo en bienes durables? La respuesta se resumía en una palabra que define la historia económica moderna de la Argentina: las cuotas. Auchan entendió rápidamente que el crédito era el motor que mantenía girando la maquinaria. Los acuerdos con tarjetas de crédito y las promociones de pagos diferidos, sin interés, permitían a familias de clase media trabajadora equipar sus hogares enteros. El chango desbordado, empujado con esfuerzo hacia el baúl del auto, se convirtió en el símbolo de estatus y bienestar de la época. Embriagado por este ritmo de consumo, el grupo francés dio su segundo gran golpe. En el año 2000 inauguraron su segunda mole de cemento, Auchan La Tablada. La apuesta era todavía más audaz. Se instalaron en el corazón del partido de La Matanza, el distrito más poblado y complejo de todo el Gran Buenos Aires. El predio elegido era gigantesco, un terreno donde antes había funcionado un histórico regimiento militar. Fieles a su estilo grandilocuente, no construyeron un simple supermercado, sino un inmenso complejo comercial que prometía dominar el consumo de toda la zona oeste. La inversión fue multimillonaria, anclando aún más capital extranjero en ladrillos, asfalto y enormes estructuras metálicas. La maquinaria parecía imparable. Los directivos miraban el mapa del área metropolitana de Buenos Aires y veían un territorio conquistado. Por eso, sin detenerse a leer las señales de alarma que ya comenzaban a parpadear en los tableros de la macroeconomía nacional, avanzaron con la tercera fase de su plan maestro. En el año 2001, cortaron la cinta de su tercer hipermercado, esta vez en Quilmes, consolidando un anillo de grandes superficies en la zona sur y oeste. Sin embargo, había una tensión invisible, una ironía trágica que se gestaba justo debajo de las relucientes baldosas de sus nuevos locales. Mientras Auchan gastaba verdaderas fortunas en inaugurar los salones de venta más grandes del país, la economía argentina se desangraba en silencio. El modelo de la convertibilidad, que había sostenido la ilusión del consumo desmedido, estaba agotado y sostenido artificialmente por un endeudamiento externo insostenible. Las fábricas del conurbano que rodeaban a los propios hipermercados comenzaban a apagar sus máquinas. El desempleo trepaba silenciosamente a cifras alarmantes de 2 dígitos. El famoso riesgo país, un término financiero que pronto se volvería parte del vocabulario cotidiano de cualquier ciudadano, se disparaba en los noticieros que se exhibían en la propia sección de electrodomésticos de Auchan. El gigante francés estaba construyendo el transatlántico más lujoso y pesado de la historia del retail sudamericano, invirtiendo sin freno en metros cuadrados y sumando miles de empleados a su nómina, exactamente en el preciso instante en que el océano financiero de la Argentina comenzaba a secarse por completo. Habían inaugurado su flamante hipermercado de Quilmes para una clase media vibrante, sin saber que a ese mismo modelo económico le quedaban apenas unos pocos meses de vida. La tormenta perfecta ya asomaba en el horizonte, y Auchan había dejado sus puertas abiertas de par en par. El calendario marcaba finales del año 2001. En las oficinas de Auchan todavía resonaban los ecos de los brindis por la reciente inauguración del hipermercado de Quilmes. Con esta apertura,
habían completado su ambicioso triángulo de poder en el Gran Buenos Aires, consolidando su presencia en zonas clave. Las góndolas estaban rebosantes de mercadería importada, los depósitos llenos hasta el techo y los inmensos estacionamientos asfaltados esperaban la habitual marea de clientes del fin de semana. Sin embargo, afuera de esas fortalezas climatizadas, la atmósfera era irrespirable. La economía argentina, que durante una década había mantenido la ficción del uno a uno, estaba a punto de desintegrarse por completo, arrastrando consigo a todo el ecosistema del retail. El primer golpe letal a la línea de flotación del modelo Auchan no vino de la competencia, sino del propio sistema financiero nacional. A principios de diciembre, el gobierno implementó el trágicamente célebre Corralito. De la noche a la mañana, los ahorros y los salarios de millones de argentinos quedaron atrapados en los bancos. La liquidez desapareció de las calles. La clase media, el motor fundamental, que empujaba los enormes changos de la cadena francesa, se encontró repentinamente sin efectivo y con sus tarjetas de crédito paralizadas o con límites devenidos en chatarra. Para un hipermercado diseñado para despachar volúmenes masivos de bienes no esenciales, el impacto fue instantáneo y devastador. El concepto del paseo de fin de semana se evaporó de la cultura ciudadana. Ir al supermercado dejó de ser una salida familiar de esparcimiento para convertirse en un ejercicio de supervivencia y cálculo matemático angustiante. Los pasillos de electrodomésticos, donde se apilaban televisores, equipos de música y heladeras de última generación, se transformaron en desiertos de baldosas brillantes. Nadie en la Argentina de finales de 2001 estaba pensando en renovar el lavarropas en cuotas, cuando no sabía si al día siguiente tendría acceso a su dinero para comprar pan, leche o fideos. El contraste visual y emocional dentro de las sucursales era dantesco. Adentro de Auchan Avellaneda o La Tablada, la iluminación seguía siendo perfecta. La música funcional sonaba a un volumen agradable y los artículos europeos de bazar se exhibían con precisión milimétrica. Pero las gigantescas líneas de cajas, antes un hormiguero de actividad frenética, ahora lucían fantasmales. Decenas de cajeras miraban al vacío en pasillos vacíos, esperando clientes que simplemente habían dejado de existir en el radar del consumo. El flujo de caja, la sangre que mantenía viva la pesada y costosa infraestructura del grupo francés, se había cortado de forma abrupta. La gerencia local, que hasta hacía apenas unos meses estaba acostumbrada a reportar ganancias y enviar ambiciosos planes de expansión a Europa, de repente se encontró administrando el vacío. El modelo de negocios de Auchan dependía del gigantismo. Superficies colosales implicaban costos operativos altísimos en electricidad, refrigeración, seguridad, mantenimiento y pago de salarios. Sin una facturación estratosférica que compensara esos inmensos gastos fijos, cada uno de los 3 hipermercados se convertía rápidamente en un agujero negro financiero. Pero lo que estaba ocurriendo en la línea de cajas era apenas el preludio del desastre. La verdadera tormenta perfecta estaba a punto de desatar su furia en las calles, y las monumentales instalaciones de Auchan estaban exactamente en la zona de máximo impacto. A mediados de diciembre de 2001, la parálisis financiera mutó rápidamente en una desesperación social incontrolable. El tejido social del conurbano bonaerense se desgarró por completo, y el hambre, combinado con la bronca contenida, se apoderó de las calles. Comenzaron los saqueos. Las grandes superficies comerciales, percibidas a lo lejos como símbolos absolutos de la abundancia en medio de la miseria extrema, se convirtieron en el blanco principal del desespero. La tensión llegó a niveles insoportables para los gerentes y directores de las sucursales de Avellaneda, La Tablada y Quilmes. El pánico obligó a tomar medidas extremas y dolorosas. Las imponentes puertas de vidrio automático se bloquearon, y las pesadas persianas metálicas bajaron de golpe en pleno horario comercial, con un estruendo que silenciaba la música ambiental. Las barricadas improvisadas con changos entrelazados y pallets de madera en los accesos reemplazaron a las coloridas ofertas de bienvenida. Los hipermercados, cuya esencia arquitectónica estaba diseñada para ser espacios totalmente abiertos, luminosos y receptivos, tuvieron que transformarse de urgencia en búnkeres asediados. Para los empleados, que hasta hacía semanas acomodaban pasillos de juguetes
previendo las ventas de la inminente Navidad. La realidad se había vuelto una pesadilla marcada por el ulular de las sirenas de policía, el humo de los neumáticos quemados a lo lejos y un estado de alerta constante. A más de 11.000 kilómetros de distancia, en la sede central en Francia, los altos mandos observaban las imágenes de los noticieros internacionales con absoluta incredulidad. Veían a la Argentina en llamas, con el presidente renunciando y huyendo en helicóptero, y al país declarando el default de deuda soberana más grande de la historia mundial. Veían a sus hipermercados, las joyas de su expansión en el hemisferio sur, rodeados por el caos y el estallido de los cacerolazos. La arrogancia corporativa que los había llevado a construir de manera faraónica meses atrás se transformó en un pánico paralizante. Sencillamente no lograban comprender cómo un mercado que les prometía crecimiento infinito había colapsado y ardido en cuestión de días. Y luego llegó el golpe de gracia económico, el clavo final en el ataúd del proyecto original, el fin oficial de la convertibilidad y la brutal devaluación del peso a principios de 2002. En cuestión de semanas, la moneda argentina perdió casi el 70% de su valor frente al dólar. Para un titán global como Auchan, esto significaba un desastre contable de proporciones épicas. Sus deudas, sus proyecciones de retorno y sus inversiones en bienes raíces estaban calculadas en dólares, pero sus ingresos ahora eran en pesos fuertemente devaluados. Si una sucursal facturaba $1.000.000 diarios en el año 2000, esa misma caja en moneda local ahora equivalía a una fracción ínfima en los balances de Europa. La rentabilidad en moneda dura se había esfumado en el aire. Los precios de los productos importados que llenaban casi la mitad de las góndolas se triplicaron de la noche a la mañana, volviendo los artículos de lujo inaccesibles para una población que se había empobrecido de un plumazo. El enorme stock de electrodomésticos, indumentaria y artículos de bazar de primera línea quedó anclado en los pasillos como un peso muerto. Auchan se había preparado metódicamente para liderar el consumo del primer mundo en Sudamérica, pero de repente se encontró operando estructuras gigantescas y carísimas en un país fracturado. La tormenta perfecta había pasado, pero al disiparse el humo de diciembre, el imperio francés en la Argentina había quedado herido de muerte, enfrentándose a una nueva realidad económica para la cual no tenían absolutamente ningún plan de contingencia. El paisaje después del estallido dejó una postal desoladora para el supermercadismo. Los años 2002, 2003 y 2004 trajeron consigo una nueva normalidad económica que resultaba tóxica, casi letal, para el modelo de negocios de Auchan. La crisis no solo había licuado los salarios de la noche a la mañana, sino que había provocado un cambio profundo, casi genético, en los hábitos de consumo de la población. El hipermercado, que hasta hacía unos meses era concebido como un paseo aspiracional de fin de semana, se había vuelto un entorno hostil y ajeno para el bolsillo de una clase media bruscamente empobrecida. Mantener en funcionamiento las tres inmensas sucursales de Avellaneda, La Tablada y Quilmes pasó de ser una inversión estratégica a convertirse en una auténtica sangría financiera diaria. Hay que imaginar lo que significaba la logística y el costo de mantenimiento de estas catedrales del consumo. Encender la iluminación artificial de 14.000 metros cuadrados de salón de ventas desde la mañana hasta la noche. Mantener refrigeradas interminables hileras de heladeras comerciales. Climatizar pasillos del tamaño de avenidas durante los tórridos veranos del conurbano bonaerense y sostener los sueldos de miles de empleados de comercio. Todos estos monumentales gastos fijos habían sido calculados en la sede central bajo la premisa de márgenes de ganancia en dólares que ya no existían y sostenidos por un volumen de ventas que se había desplomado sin red de contención. El consumidor argentino mutó rápidamente para sobrevivir a la catástrofe. La imagen icónica de la familia de los años 90, empujando un chango desbordado de productos premium hacia el baúl de un auto recién comprado, desapareció por completo del paisaje urbano. En su lugar, nació la cultura de la compra inteligente, fraccionada y de pura supervivencia. Los laburantes comenzaron a caminar buscando precios, comprando lo justo y estrictamente necesario para la semana, y muchas veces solo para el día. Para este tipo de compra reducida, caminar las inmensas distancias de un hipermercado Auchan, desde el estacionamiento hasta el fondo del local,
solo para buscar un sachet de leche y un paquete de fideos, resultaba agotador, desolador y poco práctico. Las familias empezaron a volcarse a los supermercados de barrio, a los incipientes autoservicios chinos y a las cadenas de descuento duro que ofrecían locales pequeños y espartanos, pero con precios mucho más agresivos. Las góndolas de Auchan sufrieron una transformación obligada, pero comercialmente humillante. Los productos importados, los quesos franceses y las delicatessen europeas, que antes eran la gran vidriera de la cadena, comenzaron a acumular polvo o directamente desaparecieron de los catálogos debido a la devaluación y la imposibilidad de reponer stock. Su lugar fue rápidamente ocupado por las llamadas segundas marcas, productos fabricados por pymes locales que pasaron a dominar el consumo masivo en la era de la austeridad. Auchan, el gigante tecnológico que había aterrizado para vender televisores de tubo de pantalla plana y tecnología importada de punta, ahora dependía de despachar azúcar, hierba y aceite en oferta para intentar, sin éxito, cubrir las millonarias facturas de luz de sus instalaciones. El desajuste estructural era tan evidente como insalvable. El modelo original del grupo francés se basaba en la fórmula del one-stop shopping, todo en un solo lugar, donde la rentabilidad real no provenía de la venta de pan, carne o verdura, sino de los enormes márgenes de ganancia que dejaban la indumentaria, los artículos de bazar, los muebles para el hogar y, fundamentalmente, los electrodomésticos. Pero en la Argentina post-crisis, el sector de productos no alimenticios era un verdadero desierto comercial. Los inmensos pasillos destinados a la electrónica, exhibiendo equipos de música y heladeras, permanecían en un silencio sepulcral. Nadie compraba un lavarropas nuevo. La prioridad absoluta y excluyente de los hogares era garantizar el plato de comida en la mesa familiar. Esta dependencia forzada de los alimentos de primera necesidad expuso la peor y más vulnerable debilidad del formato hipermercado. Vender productos básicos deja márgenes de ganancia ínfimos, centavos por unidad. Se necesita un volumen de rotación monumental, un flujo de clientes constante e inagotable, para que el negocio gigantesco sea viable. Pero Auchan no lograba traccionar ese volumen. A pesar de los esfuerzos desesperados de la gerencia local por lanzar promociones agresivas, rebajas semanales y tratar de argentinizar su imagen corporativa, la inmensa estructura física de sus locales actuaba como un ancla demasiado pesada. Se habían convertido en dinosaurios intentando sobrevivir en un ecosistema que ahora le pertenecía a los mamíferos rápidos, pequeños y austeros. Mientras tanto, la inflación, ese fantasma endémico de la historia argentina, que había estado dormido durante la década anterior, volvía a asomar la cabeza con fuerza, complicando aún más la reposición de mercadería y las tensas negociaciones con los proveedores locales. Cada día que los gerentes levantaban las pesadas persianas de Avellaneda, La Tablada y Quilmes, la corporación perdía dinero. Literalmente, la sede central en Europa estaba subsidiando las pérdidas operativas diarias para mantener las puertas abiertas en Sudamérica. A lo largo de los años 2003 y 2004, la paciencia en la mesa directiva de la familia Mulliez en Francia se evaporó por completo. Los reportes financieros que llegaban mes a mes desde Buenos Aires eran un dolor de cabeza insoportable. Veían cómo competidores históricos como Carrefour, que tenían una red de sucursales mucho más extensa, capilarizada y adaptada a lo largo de décadas, lograban capear el temporal absorbiendo el impacto de mejor manera. Auchan, en cambio, con sus 3 elefantes blancos aislados en el conurbano bonaerense, carecía de la flexibilidad táctica necesaria para adaptarse al barro de la economía local. La conclusión en Europa fue tan fría, corporativa y matemática como definitiva. La Argentina había dejado de ser la tierra prometida del retail para convertirse en un agujero negro irrecuperable que devoraba capital, recursos y energía gerencial. Estaban perdiendo plata en el fin del mundo, lidiando con reglas de juego que parecían cambiar cada trimestre, y con un mercado laboral y de consumo que tardaría años en recuperar el poder adquisitivo que ellos necesitaban para justificar su existencia. La decisión de cortar la hemorragia de tajo estaba tomada. Ya no buscarían la rentabilidad ni el liderazgo comercial. Ahora, el único objetivo del imperio francés era encontrar, al precio que fuera, una salida de emergencia para huir del país.
Hacia el último trimestre del año 2004, la economía argentina comenzaba a mostrar tenues signos de recuperación tras el abismo institucional y financiero de los años previos. Sin embargo, para el grupo Auchan, ese leve repunte llegaba demasiado tarde. En la sede central de la corporación en la ciudad francesa de Troyes, la paciencia se había agotado definitivamente. Las reuniones del directorio ya no trataban sobre cómo adaptar las sucursales sudamericanas a la nueva realidad, ni sobre planes de marketing para recuperar a la clase media bonaerense. El único punto en la agenda era cómo detener la hemorragia de euros que significaba mantener abiertas tres estructuras colosales en un país que, a los ojos de los inversores europeos, se había vuelto un acertijo indescifrable y hostil. El cansancio moral y financiero de la cúpula directiva era absoluto. Habían inyectado capital constantemente para tapar los agujeros operativos de Avellaneda, La Tablada y Quilmes, pero la operación seguía arrojando números rojos alarmantes. La decisión estratégica, fría y tajante, ya estaba tomada en el viejo continente. Auchan iba a retirarse por completo de la Argentina. No habría reestructuración, no habría un cambio de marca, no habría un intento de reconversión hacia formatos más pequeños. Era una retirada total y definitiva, una capitulación en toda regla frente a un mercado que no habían sabido leer a tiempo. Mientras tanto, en las trincheras del conurbano, el clima entre los miles de empleados de la cadena era de una angustia insoportable. En los inmensos pasillos de los hipermercados, los rumores corrían más rápido que los autoelevadores en los depósitos. Los cajeros, repositores y jefes de sector notaban señales inequívocas del final. Las negociaciones con los proveedores locales se tensaban. Ciertas marcas de primera línea dejaban de entregar mercadería por falta de pago. Y grandes sectores de las góndolas comenzaban a ser rellenados con el mismo producto para disimular el desabastecimiento. La vibrante energía de los primeros años se había transformado en un ambiente fúnebre. Las visitas de ejecutivos europeos, antes motivo de orgullo y preparativos frenéticos, ahora eran vistas como la llegada de los liquidadores. Los laburantes argentinos que habían construido sus vidas en torno a los horarios rotativos del hipermercado sabían que el cierre o la venta era inminente. El temor a perder el trabajo en un país que todavía arrastraba altas tasas de desempleo generaba un estado de paranoia colectiva. Todos daban por sentado que un competidor directo, acaso Carrefour, buscando consolidar su monopolio, o Coto, en su constante expansión territorial, terminaría absorbiendo los locales. Era la lógica natural del mercado retail, un pez grande devorando a un pez herido. Pero la realidad del mundo corporativo les tenía reservada una sorpresa mucho más desconcertante y humillante. En diciembre de 2004, justo cuando el supermercadismo argentino se preparaba para la temporada de ventas navideñas, cayó la bomba que sacudió a toda la industria. Auchan anunció de manera oficial la venta de todos sus activos y su salida inmediata y definitiva de la República Argentina. Pero lo que dejó boquiabiertos a analistas económicos, competidores y, sobre todo, a sus propios empleados, fue el nombre del comprador. El imperio francés no le entregaba las llaves de sus negocios a otro gigante del consumo masivo, sino al Grupo San José, una poderosa empresa española dedicada a la construcción y el desarrollo inmobiliario. ¿Qué hacía una constructora madrileña comprando una cadena de hipermercados en el conurbano bonaerense? La respuesta desnudaba la triste realidad del fracaso comercial de Auchan. Para ese momento, el negocio de vender fideos, electrodomésticos y ropa en esas ubicaciones valía prácticamente cero. El verdadero y único tesoro que justificaba la transacción comercial multimillonaria no estaba en las cajas registradoras, ni en la marca, ni en la clientela. Estaba bajo el cemento. El verdadero activo eran las tierras. Los inmensos terrenos que Auchan había adquirido estratégicamente a finales de los 90 se habían revalorizado enormemente como potenciales desarrollos urbanísticos. El Grupo San José no miraba las góndolas. Miraba los cientos de miles de metros cuadrados en La Tablada, Avellaneda y Quilmes. Su objetivo a mediano plazo no era competir en el sanguinario mercado del retail argentino, sino utilizar esas extensiones de tierra para gigantescos proyectos inmobiliarios, como un masivo complejo de viviendas planeado justamente en La Matanza.
Para los trabajadores de Auchan, la noticia fue un golpe devastador al orgullo y a la estabilidad emocional. La confusión era total. Somos supermercadistas. No somos albañiles ni agentes inmobiliarios. Se escuchaba en los pasillos y salas de descanso. La ansiedad por el futuro laboral se disparó. Si el nuevo dueño era una empresa constructora cuyo interés final era el desarrollo de bienes raíces, ¿cuánto tiempo mantendrían abiertos los supermercados? ¿Estaban simplemente administrando el tiempo de descuento antes de demoler los edificios para construir torres de departamentos? Con la firma de este acuerdo atípico, el gigante francés consumó su escape. Fue una salida por la puerta de atrás, silenciosa y desprovista del glamour con el que habían llegado años atrás. Los ejecutivos europeos empacaron sus manuales de procedimientos y volvieron a Francia, dejando atrás un enorme cascarón de cemento. El pájaro rojo de Auchan, aquel logo que había prometido dominar el consumo sudamericano, comenzaba a desteñirse bajo el sol abrasador del verano bonaerense. La corporación española tomaba el control operativo, iniciando una de las etapas más extrañas, agónicas y fantasmales en la historia del retail en la Argentina. Sin precedentes, donde la marca funcionaba como un verdadero fantasma comercial. El Grupo San José, flamante dueño de las operaciones argentinas, no tenía la más mínima intención de competir contra los titanes del retail que dominaban la época, como Carrefour, Coto o Jumbo. Su negocio, su experiencia y su ambición estaban en el ladrillo, no en la reposición de góndolas. La compra de la filial de Auchan había sido, en esencia, una de las mayores adquisiciones de tierras urbanas de la década, hábilmente disfrazada de transacción comercial. El verdadero premio mayor de toda esta jugada maestra no estaba en las cajas registradoras, sino en la tierra firme. Específicamente, en el inmenso predio de La Tablada, en el partido de La Matanza. Allí, los desarrolladores españoles soñaban con levantar un megaproyecto inmobiliario faraónico. Un complejo urbano de 20.000 viviendas. Los hipermercados, con sus gigantescas estructuras de chapa y cemento, eran vistos por la nueva cúpula directiva simplemente como inquilinos molestos que ocupaban un espacio destinado a futuros cimientos y torres de departamentos. Sin embargo, desmantelar de un día para el otro estructuras tan monumentales que empleaban a miles de personas en zonas de alta sensibilidad social no era una tarea sencilla ni barata. Cerrar abruptamente hubiera implicado el pago de indemnizaciones millonarias y un costo político altísimo con los municipios y los sindicatos, algo que la empresa constructora quería evitar a toda costa. Por lo tanto, el Grupo San José optó por una estrategia de desgaste metódico, mantener los supermercados abiertos, funcionando con el mínimo esfuerzo indispensable, invirtiendo literalmente 0 pesos en mejoras, mientras avanzaban en los despachos gubernamentales con los lentos trámites de zonificación para sus futuros negocios inmobiliarios. Fue así como las majestuosas sucursales de Avellaneda, La Tablada y Quilmes se transformaron en auténticos supermercados zombies. Seguían vivos en los papeles, respirando artificialmente en la actividad diaria, pero carecían de alma, de dirección estratégica y de cualquier tipo de competitividad. Los clientes habituales, aquellos vecinos del sur y el oeste del conurbano, que todavía mantenían la costumbre o la lealtad de ir a comprar allí, comenzaron a notar el deterioro de manera inmediata y brutal. Ir a Auchan ya no era el paseo deslumbrante y luminoso de finales de los 90. Se había convertido en una experiencia melancólica, silenciosa y en muchos casos frustrante. El deterioro visual y operativo se aceleró de forma alarmante durante los años 2005 y 2006. Al no haber una inyección de capital ni una casa matriz experta en retail que respaldara las operaciones, el abastecimiento colapsó. Caminar por los inmensos pasillos de 14.000 metros cuadrados se volvió un ejercicio de desolación absoluta. Sectores enteros que antes exhibían montañas de televisores, equipos de audio y electrodomésticos importados, fueron tapiados con paneles provisorios o disimulados, con hileras interminables de productos de muy bajo valor, como fardos de papel higiénico o botellas de agua mineral. Un viejo y triste truco del supermercadismo para esconder la falta de stock. La variedad, el gran orgullo fundacional de la marca, desapareció. Las marcas líderes argentinas,
Desconfiando de la solvencia y el futuro de una cadena administrada por constructores, empezaron a retasear entregas o a exigir pagos por adelantado. El mantenimiento de los locales, que durante la época francesa era impecable, comenzó a evidenciar un abandono doloroso. Los tubos fluorescentes fundidos tardaban semanas en ser reemplazados, generando zonas oscuras y lúgubres en medio del enorme salón de ventas. La climatización fallaba. Los changos, con las ruedas oxidadas o trabadas, se acumulaban en los playones de estacionamiento, que cada vez lucían más vacíos de autos y más llenos de yuyos creciendo salvajemente entre las grietas del asfalto. Afuera, en las imponentes fachadas, los gigantescos carteles de Auchan comenzaron a perder su color original, castigados por el sol del verano y las tormentas. Las letras de neón que se quemaban durante la noche ya no se reparaban, dejando el nombre de la cadena a oscuras, a medias, como una metáfora perfecta de su estado financiero. La marca literalmente se estaba borrando del paisaje urbano bonaerense. Para los miles de laburantes, la situación era de una tensión psicológica devastadora. Iban a trabajar todos los días sabiendo que su lugar de empleo era un proyecto con fecha de defunción garantizada. La desmotivación era generalizada y palpable en cada línea de cajas. Los gerentes de sucursal hacían malabares angustiantes para mantener la moral y la operación a flote sin un centavo de presupuesto para marketing ni mantenimiento. Eran, en la práctica, capitanes de un barco fantasma que navegaba a la deriva en un mar dominado por la competencia, esperando únicamente el inevitable impacto final. La situación era insostenible a largo plazo. Mantener abiertos monstruos comerciales de ese calibre sin una estrategia de ventas agresiva seguía generando costos diarios que, incluso para una empresa multinacional de la construcción, empezaban a ser una sangría intolerable. Para colmo de males, el ambicioso proyecto de las 20.000 viviendas en la Tablada enfrentaba duras trabas burocráticas, y la realidad del mercado inmobiliario no estaba preparada para absorber un impacto de esa magnitud. A principios del año 2007, el Grupo San José entendió que administrar la lenta agonía de 3 hipermercados no era su especialidad, ensuciaba sus balances y los distraía de su verdadero foco. Necesitaban sacarse de encima la operación comercial, el conflicto laboral latente y la pesada gestión diaria del retail, pero conservando los activos estratégicos que les interesaban. Mientras los pasillos de Auchan se vaciaban de clientes y se cubrían de polvo, en las altas esferas corporativas globales, un viejo conocido del supermercadismo, un depredador estadounidense con mucho apetito, billetera profunda y muchísima paciencia, miraba de cerca la carroña. El telón de la historia de Auchan en la Argentina estaba a pocos meses de caer para siempre, pero la estocada final que borraría su nombre de las fachadas no vendría desde Europa, sino desde Bentonville, Arkansas. En junio de 2007, el supermercadismo argentino experimentó el capítulo final de esta prolongada y dolorosa agonía comercial. Mientras los monumentales hipermercados de Avellaneda, La Tablada y Quilmes languidecían bajo la administración desgastada de una empresa constructora que no sabía ni quería vender alimentos, en los despachos más altos del retail global se terminaba de cocinar una operación estratégica fulminante. Walmart, el coloso originario de Bentonville, Estados Unidos, llevaba más de una década consolidando su presencia en la Argentina y tenía sobre su escritorio un plan de expansión sumamente agresivo. Sin embargo, la corporación norteamericana conocía a la perfección las dificultades del territorio. Construir hipermercados desde cero, lidiar con las intrincadas habilitaciones municipales del conurbano bonaerense y levantar inmensas estructuras de cemento demandaba años de trabas burocráticas y decenas de millones de dólares de inversión inicial en logística. Para los ejecutivos estadounidenses, los 3 supermercados zombies, que todavía operaban bajo la moribunda marca Auchan, representaban una oportunidad de oro, un atajo táctico inmejorable. El Grupo San José, atrapado en su propio laberinto, estaba desesperado por deshacerse de la gestión diaria del retail que mes a mes le sangraba los balances generales. Su objetivo excluyente seguía siendo el desarrollo urbanístico, pero el flujo de caja negativo de los locales comerciales se había vuelto insostenible. Por su parte, Walmart necesitaba con urgencia devorar metros cuadrados de salón de ventas,
específicamente en zonas densamente pobladas y de altísimo tránsito diario, como las arterias principales del sur y el oeste del Gran Buenos Aires, lugares donde históricamente le costaba encontrar grandes extensiones de tierra disponibles. El acuerdo era la simbiosis perfecta y cruda del capitalismo corporativo. A mediados de año se cerró la transacción comercial que terminaría firmando el certificado de defunción definitivo para la marca francesa en Sudamérica. Tras negociaciones herméticas, Walmart Argentina acordó absorber de forma inmediata las operaciones de las tres sucursales. La jugada fue maestra. Los estadounidenses no compraron los terrenos, que siguieron bajo la órbita de los desarrolladores españoles para sus futuros y lentos proyectos inmobiliarios, sino que tomaron el control total y exclusivo de los salones de venta, la operación comercial y el equipamiento. Además, tras intensas e incansables rondas de negociación con el Sindicato de Empleados de Comercio, el gigante de Bentonville garantizó la continuidad laboral de la inmensa mayoría de los trabajadores que aún resistían estoicamente en las filas de Auchan. Para el Grupo San José, la firma del contrato significó el alivio inmediato de sacarse de encima el peso abrumador del comercio minorista, quedándose con la tranquilidad necesaria para seguir impulsando a su propio ritmo sus proyectos de ladrillo y cemento. Para Walmart, significaba sumar de un solo golpe miles de metros cuadrados operativos a su red nacional, eliminando de paso para siempre el nombre de uno de sus mayores rivales a nivel mundial del mapa argentino. El escenario estaba listo para la ejecución física de la absorción. La noticia de la inminente toma de control llegó a los desolados pasillos de las sucursales bonaerenses como una mezcla contradictoria de profundo alivio y melancolía. Para los miles de empleados que llevaban años navegando en la incertidumbre más absoluta, significaba el fin de una agonía atroz. Ya no trabajarían para una empresa constructora fantasmal que dejaba los locales a oscuras. Pasarían a formar parte, con todas las de la ley, del empleador privado más grande del planeta. Había garantías de sueldos, de reposición de mercadería y de un futuro previsible. Pero el proceso de asimilación corporativa demostró ser brutal, frío y vertiginoso. El gigante estadounidense no estaba comprando historia ni sentimientos arraigados. Estaba comprando ubicaciones premium y cuota de mercado pura y dura. Por lo tanto, la orden que bajó desde la gerencia central fue clara, estricta e inflexible. Erradicar cualquier rastro visual, operativo y simbólico del imperio francés en un tiempo récord y sin margen para la nostalgia. La transición física no fue paulatina. Se ejecutó durante largas noches de un trabajo febril, milimétrico y silencioso, a puertas cerradas, mientras la ciudad dormía. El momento de mayor carga simbólica, el verdadero instante en que la historia de Auchan en la Argentina llegó físicamente a su fin, ocurrió cuando las inmensas grúas y los camiones con plataformas elevadoras se posicionaron frente a las monumentales fachadas sobre la autopista Buenos Aires, La Plata y el Camino de Cintura. Con precisión casi quirúrgica y bajo las luces de los reflectores, los operarios desmontaron, pieza por pieza, los gigantescos carteles que años atrás habían prometido el paraíso indiscutible del consumo de primer mundo. El icónico pájaro rojo, que durante una década había servido como faro luminoso ineludible para millones de bonaerenses en sus viajes diarios, fue bajado al asfalto, desmantelado sin miramientos y arrumbado en los rincones más oscuros de las playas de maniobras como simple chatarra metálica. Adentro de los locales, la metamorfosis era igual de implacable. Las estanterías de diseño europeo, las islas de exhibición y la lógica de los pasillos fueron reorganizadas de un día para el otro bajo el estricto e innegociable manual de procedimientos norteamericano. La cartelería interna cambió radicalmente sus tonos, pasando del rojo y blanco francés a los colores corporativos de Walmart en apenas una madrugada de pintura fresca y ploteos apresurados. En los vestuarios de personal, ocultos a la vista del público, se vivió el rito de paso definitivo. Los repositores, cajeras, personal de maestranza y gerentes que durante tantos años habían vestido con orgullo los colores del sueño faraónico francés, dejaron sus ropas viejas en los casilleros por última vez y se calzaron las pecheras de la nueva administración. A la mañana siguiente,
Cuando el sol iluminó los enormes playones de estacionamiento en Avellaneda, la tablada y Quilmes y las pesadas persianas metálicas volvieron a subir con su clásico estruendo. La marca Auchan había desaparecido del territorio argentino, como si nunca hubiera existido. No hubo emotivos discursos de despedida en los parlantes, ni ceremonias oficiales, ni placas recordatorias en los accesos. El pez más grande simplemente había devorado los restos del competidor herido, asimilando su enorme estructura física a su propio organismo comercial. El desembarco faraónico que estaba destinado a conquistar toda Sudamérica terminó siendo desarmado en el silencio de la noche, con destornilladores y amoladoras, dejando apenas un eco lejano en la memoria de aquellas familias que alguna vez creyeron que allí adentro, en medio de la abundancia desmedida, se podía comprar para siempre el primer mundo en cuotas. Hoy, casi 2 décadas después de aquella madrugada fría en la que el enorme logo del pájaro rojo fue desmantelado a escondidas, los inmensos galpones de Avellaneda, La Tablada y Quilmes siguen en pie, inmutables frente al incesante tránsito del conurbano. Sin embargo, la ironía del destino y la brutalidad del mercado retail argentino les tenían deparada una vuelta de tuerca final. Aquellos locales que Walmart había devorado con tanta voracidad triunfalista en 2007 cambiaron nuevamente de piel. En el año 2020, agobiado por sus propios problemas de rentabilidad, la inflación crónica y un contexto macroeconómico indescifrable, el mismísimo coloso estadounidense de Bentonville también decidió empacar, rendirse y abandonar definitivamente la Argentina. Las llaves de esos imponentes castillos de cemento pasaron a manos del grupo de Narváez, y hoy operan bajo la bandera de Chango Más y Hiper Chango Más. El cemento sobrevivió, estoico, pero las gigantescas multinacionales de origen extranjero que juraron conquistarlo huyeron una tras otra. El fracaso estrepitoso de Auchan en la Argentina no fue únicamente una cuestión de mal cálculo financiero a corto plazo o un daño colateral imprevisible de la crisis del 2001. Fue, analizado con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, el síntoma prematuro de una enfermedad terminal que terminaría afectando a todo el formato del hipermercado a nivel global y local. El modelo faraónico, pensado y diseñado milimétricamente para que el cliente se perdiera durante horas en laberintos de pasillos kilométricos, hipnotizado por la abundancia y llenando el chango hasta el tope, envejeció de manera dramática y veloz. Hoy, esas inmensas estructuras son vistas por los expertos en retail corporativo como pesados dinosaurios de chapa y hormigón, lentos para adaptarse, extremadamente inflexibles y carísimos de operar desde el punto de vista logístico y energético. La cultura de consumo del argentino mutó de manera irreversible. El comprador contemporáneo, golpeado por sucesivas crisis económicas y con un bolsillo que no permite grandes excesos ni compras ciegamente por impulso, valora la inmediatez y el control estricto del gasto diario. Las grandes compras de abastecimiento mensual se fragmentaron hacia formatos de proximidad y agilidad. El supermercado de cercanía, el almacén de barrio de toda la vida, el autoservicio chino de la esquina y, por supuesto, la explosión imparable y silenciosa del comercio electrónico liderado por plataformas como Mercado Libre. Nadie quiere, ni tiene el tiempo, la paciencia o la energía disponible para destinar el sábado entero a caminar 15,000 metros cuadrados de un salón de ventas solo para buscar el mejor precio de un paquete de fideos o un sachet de leche. La estrepitosa caída de Auchan nos dejó una lección empresarial tan brillante como letal. De nada sirve gastar fortunas en construir la catedral comercial más imponente de Sudamérica si la religión del consumo masivo y el crédito fácil están a un paso de quedarse para siempre sin fieles. Pero mucho más allá de los manuales de negocios en las escuelas de administración, los fríos análisis financieros o las lecciones magistrales sobre cadenas de suministro, el verdadero legado de estos gigantes caídos reside de manera permanente e inalterable en la memoria colectiva del conurbano bonaerense. Para miles de familias laburantes de la zona sur y del vibrante oeste del Gran Buenos Aires, mencionar el nombre de Auchan no remite a oscuros balances contables en euros, ni a disputas sindicales
o a estrategias corporativas fallidas dictadas desde oficinas en Francia. Evoca una época muy específica, intensa e irrepetible de sus propias vidas, un espejismo de abundancia y progreso acelerado que se esfumó rápidamente entre los dedos. Aquellos que eran apenas pibes a finales de los años 90 todavía conservan intacto el asombro de cruzar esas inmensas puertas automáticas por primera vez, sintiendo el golpe refrescante del aire acondicionado en pleno enero. Recuerdan con profunda nostalgia el brillo incandescente y abrumador de la interminable sección de juguetería, el olor dulzón a pan recién horneado que se mezclaba en el ambiente con la estática de cientos de televisores importados, encendidos todos al mismo tiempo en el mismo canal. Y, sobre todo, recuerdan a sus padres caminando por esos pasillos que parecían grandes avenidas asfaltadas, calculando con un optimismo genuino e ilusionado cómo pagar ese nuevo equipo de música, esa bicicleta para Reyes o esa heladera soñada en 24 cuotas sin interés. Ir a pasear al hipermercado francés no era simplemente ir a hacer los mandados para llenar la alacena. Era, en ese fugaz y engañoso momento de la historia económica argentina, la demostración palpable y cotidiana de que la clase media trabajadora por fin podía codearse con las comodidades del primer mundo a tan solo un corto viaje en auto de distancia. La humillante y silenciosa retirada de Auchan marcó el final abrupto de esa inocencia consumista. Cuando las góndolas empezaron a mostrar huecos disimulados con botellas de agua, cuando la constructora española apagó las luces de los imponentes carteles exteriores para ahorrar energía y cuando las grúas de Walmart desmontaron finalmente al pájaro rojo, no solo murió físicamente una marca comercial en el extremo sur de América, se desvaneció por completo, y para toda una generación, una forma particular de entender el ascenso social y el éxito personal a través del consumo en la Argentina. Las robustas estructuras de cemento y chapa que hoy albergan a los cajeros con uniformes de otras marcas y otros dueños siguen siendo, en el fondo, monumentos arqueológicos de la era de la convertibilidad. Son testigos silenciosos y recordatorios mudos de que en este rincón complejo del mundo, los grandes imperios comerciales rara vez caen vencidos simplemente por una mala campaña de marketing publicitario, un error técnico en el diseño de sus góndolas o una falla temporal en su servicio al cliente. Caen de manera inevitable y estruendosa, arrollados por las incontrolables mareas de una macroeconomía que perdona muy poco, que exige adaptación constante para sobrevivir y que olvida rápido. La desmedida ambición europea subestimó trágicamente el barro de la realidad sudamericana, y en esa brutal colisión frontal, el imperio francés voló en pedazos para no regresar jamás, dejando tras de sí apenas el eco melancólico de los changos vacíos, resonando en la inmensidad de un estacionamiento que alguna vez prometió ser infinito. La historia de Auchan en la Argentina es mucho más que un simple caso de estudio en una escuela de negocios sobre una multinacional que calculó mal sus márgenes de ganancia. Es una radiografía perfecta de las contradicciones y los ciclos de nuestra economía. Cuando una cadena extranjera de semejante calibre decide armar las valijas y abandonar el país de forma abrupta, la lectura va muchísimo más allá de un fracaso corporativo. Nos habla de la brutal singularidad del mercado argentino. Un ecosistema sumamente complejo, marcado por la inflación crónica, la devaluación y los cambios repentinos en el poder adquisitivo, donde la billetera global más abultada no garantiza en absoluto la supervivencia, si no existe una lectura profunda del barrio y de la calle. Pero sobre todo el adiós de Auchan nos recuerda que el retail no se trata únicamente de transacciones frías, reposición de góndolas y tickets de caja. El consumo es memoria, es hábito de las familias y es identidad urbana. Cuando las grúas bajaron finalmente aquel gigantesco pájaro rojo luminoso, lo que desapareció del paisaje bonaerense no fue solo una marca de origen francés. Fue una porción entera de la vida de los argentinos, de esa efímera ilusión del primer mundo en cuotas, que miles de familias del conurbano vivieron intensamente cada fin de semana. Hoy, las inmensas columnas de cemento de esos hipermercados siguen firmes, operando bajo otros dueños y otros colores, pero el país que los justificaba en sus inicios ya no existe. La lección comercial es implacable. En la Argentina, las empresas viven por su capacidad de adaptación diaria,
pero mueren rápidamente cuando creen que la arrogancia del éxito pasado o el peso de su corporación internacional las protegerá para siempre de la realidad. ¿Vos llegaste a conocer los inmensos hipermercados Auchan de Avellaneda, Quilmes o La Tablada? ¿Qué recuerdos tenés de aquellos paseos familiares entre sus pasillos interminables? Déjanos tu memoria en los comentarios. Y si te apasiona descubrir cómo la historia oculta de las marcas locales e internacionales moldea nuestra cultura diaria, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este documental.